y debe producir. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo del 18 en delante. Les voy a leer esta porción de la escritura. Efesios 2, dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, porque vemos en tu palabra el propósito por el cual tu Espíritu fue dispensado a la iglesia, a los creyentes. Has formado un cuerpo y ahora que consideramos tu palabra, pedimos que ese tu Espíritu Santo sea el que hable a través de tu misma palabra, traiga convencimiento a nuestros corazones y que nuestro actuar también esté puesto en tu Hijo Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. En sus méritos y para su gloria, oramos a ti en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos, dice la escritura, como acabamos de ver en este pasaje, hemos escuchado mucho ese término de andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Primeramente debemos tener el convencimiento en nuestros corazones que efectivamente hemos tenido esa relación con Dios y tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Vamos a recordar un poco más adelante de que el Espíritu Santo fue dispensado en lo particular y también en lo colectivo a través de su iglesia. Cuando pensamos en esta dispensación, recordamos al Espíritu Santo de Dios, como David también en su salmo dice, regrésame el gozo de mi salvación y espíritu noble me conforte. A tal manera que efectivamente los hombres del Antiguo Testamento tenían de una manera temporal, el Espíritu regresaba, pero en la dispensación de la iglesia, en el día del Pentecostés, 40 días después de la ascensión de Jesucristo, llega esta realidad que es el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 15, vamos a estar viendo algunos pasajes de la Escritura. Juan capítulo 15, los últimos dos versículos, habla el Señor Jesucristo en estos dos versículos, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu de verdad. La función del Espíritu Santo es llevarnos a esa realidad. Vemos esta instrucción dada a los apóstoles, guía a la verdad que es en Jesucristo, que es nuestra cabeza. El Espíritu, después de que el Señor Jesucristo dice, va a llegar el Consolador, el Paracleto, como leemos en algunos himnarios también, a tal manera que el Espíritu de verdad es el que va a dar rumbo, viene del Padre, de tal manera que también procede acerca del Señor Jesucristo y nos va a dar testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí hablando los discípulos, pero nosotros ahora como creyentes, en esa dispensación del Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad que nos lleva a conocer el carácter de Dios, su palabra misma y como nosotros ser guiados por el Espíritu mismo de Jesucristo. Si el Espíritu es la verdad y Jesucristo en Juan 14, capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es decir, la verdad de nuestro Señor Jesucristo es la que nosotros llegamos ante su misma presencia por la anuencia del Espíritu de Dios, hablando a nuestro espíritu y conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y el Señor Jesucristo oraba a los suyos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hemos llegado a los pies de Jesucristo, hemos tenido una relación personal con el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra condición. El camino del Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Padre de cual desciende el Espíritu de Dios, pero que también su palabra nos guía a la verdad. Entonces, hermanos, cuando escuchemos la misma palabra de Dios, el Espíritu de Dios habla nuestro, nos hace discernir y también quebranta nuestros corazones al ver la voluntad y, como le decíamos en Tito, para quitar lo deficiente de nuestras vidas. Pero es a través de la verdad exclusiva de la Escritura, por lo cual vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos habla de esto. Y hoy me voy a enfocar no a la experiencia personal, sino a una experiencia unánime que Dios ha dado a aquellos que le hemos creído. Y si estamos en la dispensación de la iglesia, hablamos del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó a a los mismos creyentes, pero vamos a ver a través de la escritura que había situaciones donde ellos estaban íntimamente ligados a la llenura del Espíritu Santo. Y este pasaje muy conocido de Hechos capítulo 2, si gustan acompañarme. Hechos capítulo 2. Pero antes de leer esto, cuando hablamos de la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Espíritu, el ejemplo del Señor Jesucristo que es el camino a la vida, vemos a hombres y mujeres que anduvieron en la verdad a través de la Biblia. En la tercera carta de Juan encontramos al hermano Gallo, el encomiable hermano Gallo, hospedador, y le dice: a pesar de que estás enfermo, queremos que tu vida espiritual sea prosperada, porque todos dan testimonio que andas en la verdad. Y esa es la concatenación, es decir, donde se une toda la esencia de la palabra, el poder del Espíritu, la gracia del Señor Jesucristo y la voluntad del Padre, a que los hijos de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio esa potestad. Y por tanto, si Dios es un Dios verdadero, el creyente debe andar en la verdad. Y era lo que elogiaba aquí Juan al hermano Gaya, porque todos dan testimonio que andas en la verdad, una verdad práctica, no solamente teórica que vemos en la palabra, sino la misma acción de la palabra de Dios hablando a nuestro encomiable hermano Gallo. Y dice Hechos capítulo 2, los que tienen ahí en su Biblia, dice el primero dos versículos: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero en lo colectivo y ante la llenura del Espíritu Santo, el efecto del Espíritu Santo en la iglesia se manifestó porque estaban unánimes. A tal manera que entonces vino esa manifestación del Espíritu, llenó toda la casa, vinieron los dones espirituales y una vida victoriosa de esa iglesia que andaba en la verdad, en la llenura y plenitud del Espíritu Santo, y vemos las consecuencias que vemos a través de la palabra si leemos los siguientes versículos. Y primeramente, cuando nos analizamos, esto es en lo colectivo, hermanos llenos del Espíritu, y en la llenura practicaban la humildad. Dice la Biblia que repartían sus cosas para necesidades de los demás, en común las oraciones, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadiría unos cuantos a los que han de ser salvos, ¿verdad? No, miles, miles se convertían ante la efervescencia del poder del Espíritu Santo. Y cuando vemos entonces que estos hermanos estaban unánimes, el Espíritu de Dios y la gracia de Jesucristo
actuaba de tal manera que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Pero esta llenura del Espíritu también viene en la obediencia a Dios. Le dice, voy a poner este ventilador, disculpe. Le dice Pablo a Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Es decir, la llenura del Espíritu viene también en la sujeción de la palabra. Y le dice Pablo, corrige lo deficiente en Creta. Y cuando hablamos en lo colectivo, hay que ver retrospectivamente cada uno de nosotros y voltear a la Escritura y ver entonces cómo el poder de Dios y cómo el Espíritu de Dios está hablando a mi corazón que me redarguye y luego me corrige. Pero vemos cómo muchas de las veces se nos puede endurecer el corazón y la obra del Espíritu no hace el efecto en nuestros corazones, pero dice que ésta nos instruye, nos corrige y vemos esto en su palabra. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y volteamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esta llenura del Espíritu. Vemos la tentación de Jesucristo y raramente otro evangelio también es en el capítulo 4 de la misma lectura, en el de Lucas. Pero dice de la siguiente manera, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor Jesús, lleno del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, llegó al Jordán y fue llevado al desierto para ser tentado. Si tenemos el ejemplo congruente de nuestro Señor Jesucristo, debemos concluir que ante la llenura del Espíritu Santo podemos ir al lugar de la prueba. Y la prueba, aunque no nos guste, es necesaria para que la fe acrisolada, como dice el apóstol Pablo, pueda entonces ver la genuinidad de su fe al ser probada. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor Jesucristo llegó, como se había dicho, fue tentado, se le hicieron varias preguntas, pero él resistió. Resistió a través de la misma palabra, escrito está. De tal manera que al diablo no le quedó de otra más que retirarse. Respondiendo Jesús, versículo 12, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Si la llenura del Espíritu Santo, el Señor Jesús, resistió y en él habita toda la plenitud de la deidad, él fue justo y nunca pecó. Pero nosotros no somos justos, somos justificados en un proceso de perfección conforme a la palabra. Nuestra situación posesional, perfecto delante de Dios, pero nuestra situación en nuestra tierra, llega la tentación. ¿Y cómo respondemos ante eventos de nuestra vida que nos pueden hacer declinar nuestra fe, desanimarnos y algunas cosas que vamos a ver un poco más adelante? Cuando hablamos del Espíritu Santo en la colectividad, es decir, la iglesia, y las instrucciones que en lo plural vemos a través de la palabra, entonces volteamos primeramente a ver a Jesús. Puesto los ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cuando vemos a Jesús, tenemos toda la esplendidez de saber que Él fue perfecto y que Él entiende nuestras debilidades. Dice la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, el que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestro temperamento, conoce nuestras dudas, conoce nuestros enojos, conoce nuestras frustraciones. Dice la Biblia que Él las entiende.
pero él no pecó, nosotros sí. Si volteamos a ver al Señor Jesucristo, entonces vemos el alcance del alcance en lo colectivo, como fue la iglesia, que tenía su postura bien fija en el Señor Jesucristo. A través de los apóstoles tenían esta comunión. Vemos el efecto cualitativo y cuantitativo de la iglesia, cómo mejoraba en su situación espiritual y también en su situación numérica, porque Dios añadía cada día en Jesucristo a los que habían de ser salvos. Pero estos hermanos estaban en unidad sometiéndose al Espíritu Santo, a la palabra, a la enseñanza. Dice que estudiaban la palabra en las casas, pero más allá tenían una enseñanza práctica. Práctica porque el amor era algo que ellos experimentaban en la suplencia de los hermanos y vemos también cómo ellos podían entender común todas las cosas, repartir sus bienes, enseñar en las casas y dar testimonio a los de fuera, para que se añadan a la iglesia los que han de ser salvos, es decir, la conversión al evangelio por medio de la predicación y el ejemplo que vemos en los hermanos allá en Antioquía. Estamos viendo una iglesia nueva testamentaria, ¿cierto? Y nuestra iglesia no es neotestamentaria, es diferente, es la misma. El Espíritu Santo aquí está en su corazón, hermanos, que ha creído. Entonces, ¿por qué la falta de efectividad en la vida de la iglesia hoy en día? La iglesia neotestamentaria, ¿qué le separa a esa iglesia? Vamos a ver brevemente algunos estorbos que tienen que ver con esto, que la iglesia no goza en su cabalidad por algunas circunstancias. Primeramente, la profecía, la palabra de Dios. La palabra de Dios y cómo a veces lo usamos en manera limitada o parcial en la relación unos con otros. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, lo conocemos muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Dice a partir del versículo 12, en estas instrucciones donde Pablo exhorta a los hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis la profecía. Examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Esta es una iglesia testamentaria, tesalónica. Estaba perdiendo a muchos hermanos queridos, y de ahí viene ese hermoso mensaje de primera a Tesalonicenses capítulo 4, de los muertos en Cristo, de los que vivamos, los que estaremos siempre con el Señor. Y como una manera de terminar esta carta, les dice, bueno, ahora vivan esa vida práctica para que haya una victoria espiritual en sus vidas. A los que presiden en el Señor, dice la palabra, no como hermanos en plenitud de perfección, porque no hay ni siquiera uno solo, un solo justo. Por eso tuvimos que llevar a Jesucristo. Pero en este camino Dios ha puesto una tremenda carga, una tremenda responsabilidad delante de Dios. Hermanos, oremos,
como se compartía. Oremos por nuestros hermanos para que Dios ponga sabiduría. Oremos de una manera correcta, no como diciendo que no hagan las cosas en la carne. Que el Señor realmente hable de una manera con una oración sincera, que llegue delante de Dios y que traiga edificación a Dios mismo a través de su palabra. Dice, como leímos hace un momento, dad gracias en todo. Y dice que no apaguemos al Espíritu, pero inmediatamente dice, no menosprecéis las profecías. Y cuando menospreciamos la profecía es cuando vemos la palabra de Dios parcial o simplemente no se considera. Estamos menospreciando las profecías. Pero esos hermanos de Antioquía tenían esa humildad, escuchaban con atención a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles porque estaban unánimes. Y vemos entonces a través de la escritura que en esa unanimidad no menospreciaban las profecías. Somos parciales cuando la profecía es traída y no consideramos al profeta. No lo quiero oír. Aunque el Señor tenga palabra para la iglesia en colectividad, no lo quiero oír. No hay unanimidad. Pero una vez que hay unanimidad, entonces no menospreciamos al Espíritu porque inmediatamente dice que no apaguen el Espíritu porque no menosprecen las profecías, examinen todo, reténgalo y tomen lo bueno, a tal manera que vemos en este pasaje que realmente tengamos esa oración unánime y podamos ver también a través de la escritura que oremos por aquellos que Dios ha puesto para sobreveer, pero también la responsabilidad de cada varón de sobreveer como obispo de sus hogares, para que de esa manera también la iglesia sea fortalecida, que está formada de familias. Y vemos también a través de la escritura que debemos también tener unos deberes como cristianos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Sí? Dice de la siguiente manera, de aquellos hermanos que aman en el Señor, dice también la escritura que no paguemos mal por mal, tengamos una oración, un gozo y una gratitud, no apagando al espíritu ni menospreciando las profecías. Dice Romanos capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También cuando vemos la efervescencia del Espíritu Santo, la obediencia de su palabra y la comunión entre creyentes, es decir, la iglesia, entonces vemos a través de la palabra que la iglesia en aquel lugar era impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 15 en delante. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla a los hermanos en Galacia y les reprende y exhorta para cosas que no son convenientes para la iglesia, ni a los hermanos en lo individual. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los habéis dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vemos a través de esta exhortación, cuando habla de palabras fuertes a los que descuidan en la comunión con Cristo, y hay cosas que aquí no voy a considerar, pero hay otras que tal vez podemos considerar porque hemos practicado, hemos participado de ellas. Cuando dice que cuando no somos guiados por el Espíritu, sino que nuestra carne actúa en nosotros, podemos tener enemistades, pleitos, contiendas, envidias. De tal manera que en contraparte dice que andemos en el Espíritu. No para que me identifiquen como un creyente espiritual, sino porque mis acciones realmente reflejen ese recurso que Dios ha dado en su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este es el fruto del Espíritu. Muchas veces le decimos al nuevo creyente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice aquí el apóstol, crucifiquen la carne. Crucifícala porque estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice aquí estas palabras en el versículo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando llegue la enemistad, el pleito, la contienda, la envidia, crucifiquémoslo juntamente con Cristo. Y no porque sea una filosofía que podamos decir terrenalmente, sino porque es la misma palabra de Dios y los que son de Cristo. Entonces, digamos, soy de Cristo. Entonces ya no voy a confiar en la carne, sino que voy a vivir y andar por el Espíritu. Y se nos dice todas estas cosas y debemos de repasar como nosotros mismos los que somos de Cristo. Crucifiquemos la carne y vivamos por el Espíritu. De tal manera que vemos algunas cuestiones que también no contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo. Vemos en la palabra, en 1 Corintios capítulo 15, también vemos que menospreciamos si parcializamos la escritura, la misma palabra de lo que nos dice a nosotros mismos. La palabra tiene instrucciones precisas. Y hay un dicho que a veces se dice, a mí no me gusta escucharlo y no estoy de acuerdo cuando se dice, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice toda la vida del creyente, no a través de instrucciones precisas, pero sí a través de principios. De tal manera que no podemos parcializar la Biblia porque la palabra tiene la respuesta a nuestra vida, tal vez si no es precisa, con ciertas cuestiones en específico, pero sí principios de la palabra, instrucciones precisas, principios básicos, la santidad, la obediencia, la lucha contra el enemigo. No queremos, hermanos, dice la palabra, que ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra el mismo demonio.
Debemos de resistirlo. Y como el Señor Jesucristo en su perfección y la llenura del Espíritu Santo le resistió y él huyó. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo sabemos? Todos lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tanto nos impulsa el Espíritu cuando llega ese mal pensamiento? Entonces hay un principio básico en la palabra que habla de la comunión. Romanos 12, de los deberes cristianos, como leíamos en Gálatas hace un momento, de tal manera que esos principios básicos abarcan la vida del creyente, porque la Biblia es completa, perfecta y suficiente para todas las etapas de los creyentes. No la podemos parcializar y a través de ella podemos resistir al enemigo, fortalecer la santidad, animarnos a la obediencia, pero sobre todo participar de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién produce esto? El Espíritu Santo de Dios. La efectividad, una santidad práctica, un obedecer en la palabra y un amor que se podía palpar entre los hermanos. Y vemos también cómo ellos crecían cuantitativamente y cualitativamente. Dice la palabra que hagamos todo para la edificación de Cristo. Siguiente punto, Santiago, capítulo 4. Estamos viendo los errores que nos llevan a apagar el espíritu, a perder la unidad de la iglesia y la efectividad del cuerpo de Cristo. Y vemos entonces en Santiago, disfruto mucho cuando en el campamento jugamos esgrima porque yo no busco los pasajes y cuando me toca a mí soy muy lento. Entonces, ya casi llegamos. Santiago, capítulo 4, hablando de la enemistad con el mundo. Aquí el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, él no fue apóstol, mas sin embargo se convirtió después de que el Señor Jesucristo fue muerto y resucitado. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otros? La ley de Dios plenamente nos juzga diciéndonos no somos capaces. Por eso envió Jesucristo. El fin de la ley es Cristo. A tal manera que vemos entonces el cumplimiento de él y la instrucción precisa de la palabra. Y en la ley nos dice que debe haber amor al prójimo. Pero cuando hay murmuración, no hay amor al prójimo. Es dura la palabra, pero hay soberbia. Soberbia cuando murmuramos acerca de unos a otros. Esta es una transgresión claramente de la palabra porque lo dice claramente, del mandamiento de Dios que es el amor los unos a los otros. ¿Por qué podemos ser a veces arrogantes o soberbios ante la murmuración? Porque nos podemos sobre los hermanos para considerarnos que no somos sujetos a nosotros mismos, que estamos fallando. Es decir, las calumnias, cuando no tienen sustento a la verdad, es una murmuración que daña mucho a la misma persona que la practica, como el que puede ser afectado y cómo puede ser dividida la opinión de los hermanos. Y eso no está obrando el poder de Dios. Desgraciadamente, actúa el poder de la carne. Y quise llegar hasta este punto para que viéramos en su justo contexto bíblico que la palabra dice que no andemos en la carne, sino que luchemos con la verdad de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, el poder del Espíritu, para repeler. Ahorita vamos a hacer un pacto entre todos en lo que sigue más adelante, en lo que habemos de tratar. La murmuración atenta ante la santidad del cuerpo.
porque desacredita al hermano, porque enorgullece al que está murmurando y contamina a los que están oyendo. De tal manera que entonces habla la palabra a la misma paciencia, habla a fomentar la fe. Y los que fuimos al seminario básico dijeron tantas cosas que ya se me olvidaron todas, pero una no se me ha olvidado. Cuando decía el hermano, somos un cuerpo, todos necesarios. Hay un elemento muy particular que se llama el páncreas. ¿Qué hace el páncreas? A los que son doctores, creo que metaboliza algo del cuerpo, es algo así, es así. Hay una enfermedad llamada pancreatitis y esa enfermedad se introduce y le manda al páncreas falsas señales. El páncreas se defiende y empieza a afectar todo el cuerpo. Eso es lo que hace la murmuración en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Manda una señal equívoca y contamina al resto del cuerpo y se duele junto con él. Pero más que el ejemplo de la pancreatitis, volteamos a ver la palabra y el imperativo, no murmuréis. ¿Sí? De tal manera que también algo que afecta mucho a la vida de la iglesia es el sectarismo. Es decir, actuar con parcialidad. Y vamos nuevamente a la verdad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sentó con los pobres, sanó a los rechazados, a los leprosos, y también llegó a hombres prominentes, a Mateo, el recaudador, llegó a Nicodemo, el respetable fariseo, pero todos con la misma necesidad. Entonces vemos a través de la palabra que dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo, decía Pedro, para que en todo sigamos sus pisadas. Y este ejemplo que vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, dice el versículo 17, hablando de los abusos en la cena del Señor, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues reunís vosotros, esto, reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis y bebéis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en estas cosas? No os alabo. Es decir, la iglesia tenía esa unanimidad, los hermanos veían por la necesidad de los otros, escuchaban la doctrina de los apóstoles, compartían las oraciones, la comunión unos con otros, el efecto de los que habían de creer era manifiesto, pero vemos rápidamente esta iglesia de Corinto, en una fiesta de ágape que debía ser el participar como hermanos, ellos actúan de una manera parcial y diferente. Veamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Busquémonos todos, saludémonos, participemos de la fraternidad que como hermanos dice que uno de las añadiduras del amor es el amor fraternal. Y dice la palabra en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros, porque actuar en parcialidad hace menos a los demás, porque en la carne tenemos tal vez afinidad de situaciones profesionales, negocios, o podemos tener afinidades en otras cosas, no solamente tecnológicas, en capacidades, etcétera. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que tengamos la unanimidad. Y eso era lo que quería leer hace un momento. Si vamos un poquito atrás en Romanos capítulo 12, que habla de los deberes del cristiano. Romanos capítulo 12, versículo
16. Y nuevamente esta enseñanza. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una hoja atrás, 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y no sé ustedes, hermanos, pero yo les puedo decir que tengo mucho más relación con mis hermanos en la fe, con mi iglesia, que con mi familia carnal. Y muchos estamos en esa situación. Y si a veces no queremos romper ese vínculo porque amo a mi familia, es para que ellos escuchen del mensaje. Es para que ellos no rechacen diciéndoles, pues no tiene comunión con nosotros. Pero dice que cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, es decir, nosotros actuemos no con parcialidad, sino unánimes, con todos. El Señor va a bendecir. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Y por último, hermanos, seamos resueltos. Y este es el ejercicio con el cual quiero terminar esta breve meditación. Seamos resueltos. Como dice Romanos, no conformarnos al mundo y su enseñanza, en lo particular. Seamos resueltos en lo colectivo. Resueltamente, convenzcámonos cada quien en lo individual y colectivo, no apaguéis el espíritu, no menospreciemos las profecías, participemos de la edificación del cuerpo de Cristo, atendamos a su palabra, tengamos en común las oraciones, participemos de ella, porque Dios ahí ve nuestra resolución de nuestro corazón. No menospreciamos la palabra de Dios. También seamos resueltos y hagamos un cerco de protección. ¿Cómo puede empezar la unidad en la iglesia? En mí, en usted, en la familia, en la iglesia. Pero hay que iniciar. Hay que iniciar resueltamente de no contaminarnos, es decir, de no conformarnos al mundo. No apaguéis al Espíritu Santo, que es el que hace la obra en la vida del creyente junto con la gracia de Jesucristo. No menosprecemos la profecía y la misma profecía que es emanada a través de la palabra, sino que hagamos un cerco de protección a la obediencia a Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Resueltos, hermanos? Dice Efesios. Ninguna palabra corrompida, la murmuración lo incluye. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este es el cerco de protección del creyente. A través de la obediencia a su palabra, lo que acabamos de leer. Es palabra de Dios. Es la profecía. No la menospreciemos. ¿Cómo podemos generar ese principio de protección? Pidiendo perdón. Aceptando el perdón. Siendo humildes. Y ante todo esto, la gracia de Dios aparecerá sobre nosotros. Resueltos. A todo eso que acabamos de leer. Humildes. Pidiendo perdón. Aceptando el perdón. Porque vemos la conclusión. Cuando somos benignos unos con otros y misericordiosos, perdonamos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo. Cerco de protección. Por último, Josué, capítulo 24. Conocemos todo el contexto de esto que vamos a leer, no lo vamos a hacer, pero sí vemos el lugar donde aquí amonesta a Josué a la idolatría, a la parcialidad, pero él tiene una resolución claramente en su corazón. Dice en el versículo número 20, y esta es la resolución de Josué: si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se os volverá y os hará mal y os consumirá después de que estos habéis hecho. Dice el versículo número 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Recuerdan? La verdad de la palabra y el impulso del Espíritu y del Señor Jesucristo. Con integridad en la verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal no os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice a quién van a servir. A los dioses que los gobernaban antes de conocer a Cristo, a los dioses que hablaban de la ambición, que hablaban de incluso aplastar a otros económicamente en los negocios con tal de florecer, de tal manera que esta no es la condición de ahora nosotros los cristianos que tenemos al Espíritu de Dios. Pero aquí me gustan las palabras resolutivas de este hombre Josué resueltos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, diciéndoles, acuérdense, si otros no quieren hacer esto, si otros tal vez no quieren participar, si otra vez otros no quieren tomar su papel en la edificación del cuerpo de Cristo, si otros no quieren hacer lo que la misma palabra dice, yo y mi casa, en humildad, en dependencia de Dios, en amor a su nombre, en el impulso del Espíritu, en el redargüimiento, ser redargüidos por la palabra y corregidos, entonces tengamos este cerco de protección cuando resueltamente diremos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la invitación que hoy tenemos de la resolución de cada hermano. Quítese de vosotros todas las detracciones que leímos en la palabra, porque la palabra lo dice. No apaguemos al Espíritu. No menospreciemos ni parcialicemos la Escritura. Practiquemos el amor fraternal. Entonces tendremos esa victoria de esa iglesia recién dispensada del Espíritu Santo, añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Empecemos hoy, hermanos. Les exhorto con toda humildad, mansedumbre y buscando el bien común. Quítense todas estas cosas y resueltamente digamos, mi casa y yo. Iniciaremos este proceso donde que va a ser glorificado es Dios mismo y su iglesia crecerá, prosperará y tendremos ese galardón junto al Señor para ofrecer a su servicio en aquel día. Dice el apóstol, no solo yo, sino también a todos los que aman su venida. Le damos gracias a nuestro Dios porque vemos en tu palabra la claridad del ejemplo de tu Hijo Jesucristo, ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el que se compadece en nuestras debilidades, pero él nunca pecó, mas sin embargo nos da las herramientas para que nosotros en lo particular, en lo familiar y como iglesia, poder ser participantes de esta tu voluntad, Señor, que es buscar el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Queremos seguir sus pisadas. Queremos pedir que pongas resolución en nuestros corazones para iniciar el día de hoy, que nuestra boca, nuestro corazón, que confesaron un día a Jesucristo,
sean lo que ahora diga, lo que conviene delante de ti, para la gloria tuya. Te bendecimos por tu palabra, pedimos que esta pueda ser honrada en nuestras vidas. Tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, con diligencia, tener un espíritu ferviente, sirviéndote a ti. Te damos gracias, Padre, por todo ello. Pedimos tu bendición sobre cada hermano y trae a la fe los que han de ser también salvos por tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias y oramos en el bendito nombre de Cristo. Amén.